los saludo en este inicio de jornada a cada uno de Hola. ustedes. Hola. Hola. La gente se regaló Navidad. Hola a todos. Eso, muy bien. Vale, súper, ahora sí lo hago ese silenciado. Solo no es ¿cómo se dice? Autoritario, más bien es funcional solamente para nosotros mismos, por favor. Oye, darles nuevamente la bienvenida, como digo, estamos súper contentos y también, ¿por qué no decirlo, un poquito emocionados, Julio Pastén y yo, de poder estar acá, de poder compartir con ustedes, de poder hacer este lanzamiento de este trabajo tan deseado y que yo creo que se ha cocinado a fuego lento adecuadamente. ¿Ya? Eso, veremos si efectivamente eso fue así. Por supuesto, cuando nos agarró la pandemia dijimos, ya se nos hizo tarde todo, pero a veces las cosas pasan por algo y de alguna manera yo creo que ha servido porque el texto y el trabajo que se ha hecho también ha tenido una maduración y podemos ofrecer ahora, cuando ya esté el libro Alienígenas, el estallido social en los muros en sus manos, van a ver que hay ahí una apuesta, que hay una conceptualización y con estos textos, insisto, maravillosos que acompañan esta obra de 16 hombres y mujeres, amigotes nuestros, amigotas nuestras, que se la jugaron para poder escribir y participar. Como digo, agradecerles. Les quiero contar solamente porque me han llegado algunos correos y por ahí alguno lo compró muy apurado y no se dio cuenta, que dice claramente en todas partes en la página de la editorial, que el libro está en imprenta en este rato, ¿ya? Y por eso pongo esto para que nadie se confunda que la fecha de entrega y el inicio del despacho parte el 15 de diciembre, ¿ya? Y también de la editorial, 8 libros, que de verdad le estamos súper agradecidos, ha sido encantador trabajar con ellos. Y con ellas, todo en la revisión de los textos, por Florencia Velasco, el trabajo Cuidado de Arte de Carlos Altamirano, María José, Gonzalo, Jorge, en fin, todo el equipo, Pablo, ha sido de verdad un placer. Y si tienen dudas, información, después cuando ya tengan que ver los temas de despacho, de ir a retiro, etcétera, hay un correo que es ese, que es de Jorge Silva, @8libros.cl, que es donde pueden ahí resolver alguna de las consultas y dudas que tengan. Quería comentarlo también porque algunos por ahí pensaban que el libro ya estaba para poder retirarlo y no, estamos en un proceso de preventa. Eso es lo primero que quería decir. Voy a decir 3 cosas. Lo segundo que quería decir es que en esta lógica como de artefacto del libro, que de alguna manera ahí lo explicamos, hemos querido, o sea, una cosa es el libro, la cosa, que uno se pone orgulloso, hay tiene una cosa, el objeto, pero en realidad lo que más nos interesa a nosotros es una excusa para poder encontrarnos. Y de alguna manera este libro, desde el comienzo, cuando invitamos a nuestros amigos y amigas a poder escribir acá, porque queríamos tener más mirada, hemos seguido en esa lógica. Por eso parte del material lo hemos ido viendo, compartiendo en algunos seminarios, en algunos encuentros, en algunas entrevistas. Y también, tal como la mayoría de ustedes sabe, con Julio hemos asistido ya a unos, no sé, si unos 5, 6, 7 escuelas, liceos, para exponer esto. Y nos hemos comprometido con seguir todo el 2021, y de hecho ya tenemos un par de liceos amarrados, porque este material uno le arma una pequeña síntesis y se lo lleva a los cabros de tercero, cuarto medio, y les encanta, es súper bueno, es un súper ejercicio provocador. Hemos ido básicamente a clases de historia, nos han invitado hoy algunos profesores y profesoras, y de alguna manera insisto que está como en el espíritu de este libro, de este material, que es una excusa para poder conversar, una necesidad de reflexionar, de bajar la pelota al piso y poder conversar. Así que en eso vamos a seguir. Algunos de ustedes, los que han podido, han incluso hecho esta compra solidaria. Nosotros también, como autores de los libros que nos corresponden, hemos destinado una cantidad. Así que se van a empezar a entregar a las bibliotecas de escuelas y liceos, donde vayamos además a hacer estas charlas que, modestia aparte, le ha gustado harto a los profes de historia porque les permite ahí entrar a conversar, empezar a hacer historia in situ, ¿ya? No esperar 50 años para hablar de Chile. Eso es un libro, por lo tanto, que queremos que tenga mucha vida. Estos conversatorios son parte de eso, son una excusa. Dijimos, ya, pues, hagamos conversatorios, pues, invitemos. El Felipe Berrío va a estar feliz un sábado en la tarde de estar aquí con nosotros conversando. Carla Fardela, el resto, lo sabemos. Y termino diciendo esta idea que incluso el material, en el libro hay sobre, no sé, hartas fotos, 200, 250 fotos, pero todo el material son más de 1500 fotografías analizadas
y de hecho ese material está disponible incluso para quien lo necesite, un investigador, quien quiera, ¿ya? O sea, de hecho justamente la idea es poner a disposición y que cada uno analice, tal como Julio y yo hemos llegado a algunas conclusiones provisorias que las vamos a compartir con ustedes en el texto, que lo compartimos con ustedes en el texto. Nos parece que tiene que estar a disposición de quien quiera. Así que, de alguna manera, eso, los conversatorios, las pasadas por los liceos, son parte del espíritu que anima el trabajo que hemos realizado y que nos tiene de verdad muy contentos y bien orgullosos a Julio Pastén y a mí. Y ahora ya para entrar en materia, les voy a contar que vamos a partir con Julio, que va a hacer una pequeña introducción, una provocación, un zoom, de parte del trabajo, y después le daremos la palabra a Carla, a Felipe, para que aborden en unos 10-15 minutos, que hagan una primera intervención, y después poder un poco conversar. Ustedes saben que el chat de Zoom que está a un costado es bastante útil, sirve también para que vayan opinando, los vamos a ir leyendo, vamos a ir mirando. Vamos a ver si tenemos alguna chance más al final de abrir un poquito el micrófono, pero si no, que sea un espacio de interacción para ir conversando. Y este primer conversatorio, y ahí voy ya cerrando, lo estructuramos a partir de justamente de los materiales, de los escritos de las personas que hemos invitado a participar. Entonces, de hecho, vamos a hacer una cosa, y con esto voy a ir cerrando esta brevísima introducción y no hablo más. Este es texto de un fragmento chiquitito del texto de Felipe Berríos. Mucha bala, poco libro, así se llama. Ustedes saben que los 16 autores y autoras, para poder escribir su texto, que son textos cortitos de una o dos páginas, tenían que un pie forzado. El pie forzado era que nosotros les pasamos parte de los rayados que estaban en estas cuadras que analizamos y no sé, les pasamos como 100 fotografías y tenían que elegir un rayado que les provocara y pudieran escribir algo así, en cosa de pocos días. Felipe escogió Mucha bala, poco libro, y está este pequeño fragmento que se los leo. Trato de imaginarme quién pudo haber escrito el graffiti Mucha bala, poco libro. Me imagino jóvenes corriendo por el centro de Santiago, perseguidos por las fuerzas especiales, asfixiándose bajo una nube de lacrimógena. Alguien, arriesgándose al apresado, detuvo su carrera para rayar en la pared, con letras mayúsculas, una frase que sintetizaba por qué estaba ahí y por qué luchaba. Pedía una sociedad que gastara menos en armamentos y represión e invirtiera más en libros, en arte, en cultura. Dice después Felipe. Los chilenos en el estallido social han dejado sus hogares y han salido a las calles. No les convence el individualismo que los recluye. Quieren estar juntos, a otros, apretados, sintiéndose comunidad. Espontáneamente entonan el baile de los que sobran, oponiéndose a una sociedad que selecciona, dejando a muchos fuera del baile. Y juntos cantan el derecho a vivir en paz, como el principal derecho que aspira una sociedad democrática y diversa. Esa es parte del texto que ni siquiera ya sé si se acuerda, Felipe. Y este es un segundo fragmento que quiero compartir con ustedes y que además da título al conversatorio que estamos haciendo hoy, que es Mata al Paco en tu cabeza. La libertad se transformó en nuestro derecho a elegir, siempre y todo. Libertad de elegir qué colegio quieres para tus hijos, elegir el barrio y a los vecinos y a los horarios de oficina. Somos tan libres como mi colega emprendedor que cuenta que lo mejor de su trabajo es que no tiene jefe ni horario, pero debe trabajar sábado, domingo y también mientras duerme para sobrevivir. El Paco que tenemos ahora dentro es uno que se disfraza de libertad, el guardián del neoliberalismo que habita en ti. Porque la fórmula es simple. No hay consumo sin consumidor, no hay crédito bancario sin deseos humanos, no hay competencia sin winners, no hay neoliberalismo sin esa seductora ilusión de libertad Mastercard. La forma de gobierno más sexy, la que actúa en nombre de ti mismo, de tu instinto, de tus sueños, de tu seguridad. Es un fragmento cortito del maravilloso texto de Carla Fardela, Mata al Paco de tu cabeza. Dicho eso, perfecto, reiteramos las excusas de René Naranjo, que no pudo estar hoy con nosotros por esta dificultad que le señalaba, personal, y que sin duda que estará con nosotros en una de las próximas oportunidades. Estas provocaciones de estos dos fragmentitos son parte de lo que de alguna manera, solamente como una provocación, esta idea de mata al Paco de tu cabeza, que de alguna manera es la doble pregunta, lo intenso que sucede afuera
y también lo intenso que nos sucede a cada uno como individuo. Dicho esto, dejo ahora la palabra para que haga este pequeño zoom, esta pequeña provocación inicial a mi colega, mi amigo, mi partner en estos proyectos y en varios más, el periodista calameño Julio Pastel. Don Julio, la pantalla es toda suya. Pero está muteado. Eso nomás le digo, colega. Perdón, ahí sí. Decía que primero quería agradecer a nuestros invitados, a Felipe y a Carla, y bueno, a todas las personas que están presentes. La verdad es que son 135 participantes en este momento, así que para por lo menos en mi caso el primer libro que estoy lanzando en estas condiciones, así que muy emocionante también. También quisiera antes, ¿cierto?, mandar un saludo cariñoso a René Naranjo, ojalá que su madre evolucione bien, de estar pasando un momento bastante difícil, así que entendemos que no haya podido estar en esta oportunidad. Voy a compartir pantalla en un ratito más, Darío, si me permites decir unas 2 o 3 cosas antes, respecto de cómo se fue dando este trabajo que iniciamos después del estallido social, 18 de octubre de 2019. Lo primero que establecimos con Darío, lo recuerdo en ese momento, fue preguntarnos, digamos, para qué iba a servir, o más bien cuál es el valor que iba a tener este texto, cuál era el valor que iba a tener este texto para nosotros y para quienes lo leyeran. Y llegamos, digamos, a una conclusión, a un consenso en donde evidenciamos por lo menos 3 aspectos que a mí por lo menos me parece relevante compartirlos con ustedes. El primero tiene que ver con que el libro indudablemente va a tener un valor de archivo. Son frases, son mensajes, son fotografías de textos que están en las paredes, que tienen un carácter histórico político, además de un fenómeno que sucedió no solamente en Santiago, sino que a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, es una narrativa que recorre el país, así que me parece que es importante que eso quede como un dispositivo, digamos, de la memoria, porque además la memoria es bien difícil, digamos, de mantener, pero las paredes son muy fáciles de pintar y relativamente barato. Digamos. Entonces nos parecía importante con Darío tener este registro en primer lugar. En segundo lugar, el libro nos parece que tiene un valor representativo. Todos sabemos que durante este estallido social no fue un movimiento organizado, digamos, no hay liderazgos, no hay vocería. Entonces nos preguntábamos con Darío cuál es la voz común que está en todo esto, porque la verdad es que también esto fue un estallido de la palabra, o sea, se dijo mucho, se expresó mucho, y en las paredes nos parecía a nosotros que podíamos encontrar algún sustrato en común, digamos, en un discurso que pudiera de alguna manera representar lo que se estaba diciendo. En el libro también lo van a poder encontrar. Nosotros llegamos a 4 ejes narrativos que se explican y que me parece que son representativos, digamos, de lo que motivó la conducta de las personas en ese momento. Y por último, el valor propiamente narrativo, que básicamente, digamos, la narración es la capacidad que tenemos todos de poder contar historias, ¿cierto? Poder contar historias de otros, pero también contar nuestra propia historia. Y esa es una capacidad extraordinaria que tenemos los seres humanos, digamos que tenemos en sí una capacidad autobiográfica. Y a mí me da la sensación, y lo conversamos con Darío, de que hay muchas autobiografías, ¿no?, que salieron ahí a plasmar sus sentir, ¿cierto?, sus emociones, sus sentimientos, su rabia. Hay mucha rabia también expresada en los muros, y eso de alguna manera, digamos, habla también de las vidas individuales, digamos, de las personas, de cómo viven individualmente este modelo, y cómo esa individualidad o singularidad más bien, va teniendo aspectos comunes con la del otro, y finalmente uno empieza a entender que esto es un colectivo, digamos, que todos estamos sintiendo más o menos lo mismo y teniendo más o menos las mismas emociones. Así que esos 3 aspectos quería recalcar dentro del libro, y ahora voy a pasar a compartir pantalla para hacer como dijo Darío, que la verdad es que esto es un zoom,
un acercamiento, digamos, al trabajo que hicimos con Darío de una parte del libro. Nosotros los textos que pudimos sacar de la fotografía los dividimos en categorías para ir más o menos evidenciando ciertos sentidos de los mensajes. Eso básicamente se llama hacer análisis de contenido cualitativo, con algunos aspectos cuantitativos, son cosas técnicas. Lo digo porque no vaya a ser que de repente nos caiga la policía epistemológica, ¿cierto? Y nos diga que estamos haciendo, digamos, algún tipo de pseudociencia, pero la verdad es que hicimos un análisis de contenido, pero también esto tiene mucho de la subjetividad propia de cómo nosotros vimos el estallido, así que en eso no tenemos nada que ocultar y por eso hicimos un libro, no un paper, ¿no? Vamos a... La primera lámina que están viendo ahí corresponde al número de veces que se repitió la palabra Paco o Pacos en las paredes de las 9 cuadras que nosotros analizamos. De hecho, es la palabra que más se repite. Obviamente no va la palabra sola, digamos, está acompañada con una serie de epítetos, ¿cierto?, de calificativos hacia carabineros, pero indudablemente que mucho de la narración, mucho del torrente, ¿cierto?, de discurso que se generó en ese momento fue en contra de carabineros. Tengo un problema, Darío, para pasar las... Ahí sí. Pasa hasta las mejores familias. Sí. La nube de palabras que están viendo ahora representa gráficamente el peso de las palabras que más se repitieron. Les decía recién que Paco, Paco fueron las que más se repitieron, pero van acompañadas de otras. Ustedes pueden ver, por ejemplo, está bastardo, muertos, asesino, violador, violan, etc. O sea, hay un montón de palabras ahí que van acompañando y que van construyendo la narrativa, y alrededor, como ustedes ven, también hay unas palabras, digamos, satélites, digamos, que van alrededor de estas más importantes, que van construyendo la narrativa. En esta nube de palabras, a diferencia de lo que se hace normalmente, también este es un dato, digamos, más bien técnico, importante decirlo, nosotros dejamos todas las palabras. En algunos casos en investigación, de repente se excluyen algunas palabras porque no sirven para el análisis. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí un qué, o un la, o artículos, qué sé yo. Nosotros quisimos dejar todo, digamos, porque esa es la expresión total que hubo en las paredes de los muros, digamos. O sea, no, y todos esos hilativos, todo eso van construyendo la narrativa, así que todo el trabajo que ustedes vean en el libro, en términos gráficos de este tipo, incluye todo, digamos, no excluimos absolutamente ninguna palabra. Voy pasando a la otra. No sé si está lento por conexión. No lo sé. Pero no pasa la... Quizás ahí. Sí. Esta otra nube de palabras tiene que ver con las frases que se generaron en las paredes, pero que no tienen que ver directamente con carabineros, sino con la policía y los militares. Como ustedes ven, digamos, son las mismas tipos de categorías, digamos, calificativos que acompañan a carabineros. Por lo tanto, ya uno empieza a ver que la narrativa está más bien expresada, ¿cierto?, en la rabia, en la resistencia, e incluso en la violencia, hay que decirlo, ¿no? Sí, lo que estamos viviendo ahora, de hecho, una espiral de violencia, digamos, estamos en la represión, en la resistencia, represión, de no resistencia, eso se está viendo todos los días desde el 18 de octubre, y se evidencia en los textos que hemos sacado de las paredes. Estoy yendo a la otra. No, tienen un... Eventualmente puedes bajar y volver a subir la presentación. A veces pasa... Sí. A ver, dame un segundo. Obviamente en la mañana hicimos el pruebe y fluía, ¿ah?, con rapidez y volaba, de ida y de vuelta. Pero bueno. Un PDF con pánico escénico, querido. A ver si lo paso así. Lo voy a tener que pasar así, ¿ya? Ya, dale. Se ve igual, ¿no? Se ve perfecto. A ver si lo hacemos así.
no sé en realidad qué puede estar pasando, pero vamos a seguir nomás, ¿ya? Quería ahora mostrarles algunas fotografías para que vayan viendo que lo que vimos en las gráficas, las nubes de palabra, están, digamos, en las paredes y que este registro existe, ¿ya? Aquí están, por ejemplo, las que hacen alusión al Paco violador. Hay varias de este tipo. Ustedes ven allá abajito, digamos, con naranja, está la misma frase. Es interesante igual que vayan mirando las fotos desde la perspectiva de la composición, digamos. O sea, aquí ustedes ven que hay otras frases y escritas de manera distinta, quizás con otras técnicas, en fin, pero la gente salió a escribir de cualquier manera. Si ustedes ven esta foto, por ejemplo, que también es de la categoría, digamos, Paco violador, esto está escrito con plumón. Hay otras que están escritas con spray, otras que se nota que la persona tiene cierta capacidad para hacer este tipo de trabajo y en otras que no. Pero la gente salió a escribir cosas. De hecho, arriba de Paco violador ahí dice amor. O sea, la gente salió a expresar, digamos, un caudal de cosas que salió a decir. Por eso recién les decía que esto también pareciera ser, digamos, una explosión de la palabra, pareciera ser que un país que al parecer sufrió de un mutismo muchos años y que de repente, ¿cierto?, sale en la palabra a decir lo que se tenía guardado muchos años. También Paco violador, pues ven ahí. Aquí pasamos, por ejemplo, a los pacos asesinos, que es lo que veíamos también en las gráficas. Hay mucho de esto. Pacos asesinos también. Ustedes pueden ver la cantidad además de frases que se escribieron arriba y con distintos tipos de colores, etc. Pacos asesinos. Abajo de Paco asesino ustedes pueden ver, por ejemplo, que está la palabra evade. También interesante de ir constatando que las palabras fueron cargándose de una energía política y histórica tremenda. O sea, la palabra evade hoy significa muchas más cosas que solo el hecho principal que dio su origen público, digamos, de uso más bien cotidiano, que fue el de evadir el pasaje del metro, evadir el Transantiago. Ahora evade todo, de hecho, evade a Piñera, ¿cierto? Evade el sistema, evade el capitalismo. Es bastante interesante el uso de las palabras, porque en nuestro país esta palabra evade va a tener una repercusión, digamos, vamos a seguir usándola ya no con un sentido tan simple, ¿no? De nuevo, el Paco asesino. Ahora pasamos, por ejemplo, a las frases en donde aparece la palabra muerte, digamos. Aquí es una palabra bastante, digamos, una frase bastante violenta, ¿no? Paco bueno, Paco muerto. Mata pacos no animales. También hubo ahí movimientos animalistas, por ejemplo, y veganos que también salieron a expresar su malestar, digamos. Aquí, por ejemplo, ahí está la insignia de Carabineros resignificada. En vez de poner el nombre de Carabineros, se pone Cafiche del Estado, lo que evidencia, ¿cierto?, que la gente está también recordando en ese momento los problemas, ¿cierto?, las denuncias de corrupción que hubo en la institución. O sea, no son, digamos, frases o no son expresiones solamente del momento, de la resistencia contra la represión que se está viviendo después del 18 de octubre nomás. También hay frases que tienen que ver con lo que venía detrás de ese momento, antes del 18 de octubre. Y eso obviamente correlaciona con encuestas que fueron diciendo los últimos años que Carabineros iba a la baja en términos de legitimidad o popularidad entre los chilenos. O sea, fue la institución con mayor legitimidad de Chile durante mucho tiempo. Pacos sicarios también, la idea de que al carabinero se le paga para asesinar, ¿cierto?, para hacer daño a la gente. Nunca seré Paco también, eso también es bastante interesante porque ya clausura, ¿cierto?, la posibilidad de que una persona puede tener un desarrollo dentro de la institución. Recordemos que este año se dio a conocer, si mal no recuerdo, en septiembre, que las postulaciones, digamos, bajaron casi el 71%, digamos, en la escuela de oficiales de carabineros. Entonces, esto repercutió, digamos, y hay en las paredes de los muros, eso que se está contando ahora, se contó en estas paredes, digamos, ¿eh? Y seguramente en las paredes de todo Chile donde se generó este fenómeno.
Este es otro aspecto de las frases que tienen relación con Carabineros, que relacionan bastante, ¿cierto?, el accionar de Carabineros con el consumo de droga. Acá hay otro que tiene que ver con la homofobia, que también sabemos, digamos, que hay denuncias respecto de trato homofóbico o discriminatorio de parte de funcionarios de esta organización con personas. ¿No? Antipaco Forever va en la misma línea. Y esto, por ejemplo, también es muy violento, digamos, aborta por si sale Paco. Yo digo muy violento en la narrativa, no estoy haciendo un juicio de valor al respecto, sino que me refiero al peso que tienen las palabras en el uso que finalmente conforma la frase. Aquí también es una especie de clausura que uno lo puede leer de manera literal, pero también de manera más bien simbólica, digamos, porque en el fondo lo que se está diciendo aquí es aborta un sistema, digamos, una conducta represiva, una forma de establecer una relación con el otro, que digamos que es basada en la represión y en el abuso. En la misma línea del anterior está este dibujo que dice Feto Paco, que no están juntas, pareciera que siguieran la misma narrativa, pero están en calles distintas, digamos, pero la lectura de la calle da para eso, ¿no? Da para ir construyendo este tipo de narrativa. Y por último, esta foto que dice Paco Traicionero, que tampoco es tan fuerte como las otras, pero sí es interesante, porque finalmente, si uno lee entre líneas, lo que da a entender es que hay personas, ¿cierto?, que pertenecen a una clase que ha traicionado, digamos, a los que estaban protestando. En ese sentido, el Paco o el carabinero sería parte, digamos, también de los que sufren por el sistema, pero lo han traicionado, digamos, al pueblo. Hay mucho de esto en las paredes, de la traición. Es muy interesante eso. Bueno, y finalmente quisiera mostrarles la estructura narrativa que vimos a través de este zoom que hemos hecho solo a la categoría Paco. Les recuerdo que el libro tiene 27 categorías, esta es una. Y vemos tres aspectos de esta categoría, tres palabras, digamos, que van a conformar la narrativa de lo que se salió a expresar, a escribir en las paredes. Lo voy a ir leyendo porque quizás alguno esté viéndolo en celular y entonces quizás no se vea bien. Pero los Aquí tres sí podéis aspectos... agrandarlo. Sí, a ver si voy a... Ay, perfecto. Ahí. La primera, digamos, es violador, esa la vimos muy claramente en las 9 palabras, en la fotografía, y es fundamental, digamos, en esta narrativa, y tiene derivaciones semánticas, ¿cierto? Violadores, violan. Esta otra también, asesinos, ¿cierto? Que tiene derivaciones como muertos, muertes, matan, y la tortura, en el fondo, que también es una especie de muerte en vida, digamos, la tortura tiene esa connotación. Y esta nos llama poderosamente la atención porque el concepto de bastardo básicamente es lo que reúne todo lo que más se ha dicho de la institución y de los funcionarios de Carabineros en el fondo. Culiados, CTM, Perkin, traidores, jalero, falopero o falopaco, siempre haciendo alusión, ¿cierto?, a que habría consumo de drogas en el accionar de Carabineros. Sapos, cobardes, avergüenzan, ladrones, cafiches respecto de los episodios de corrupción, homofóbico, lo veíamos recién, asqueroso. En el fondo, un desprecio, digamos. Esa es la narrativa, que va del bastardo al despreciado, digamos, ¿no? Y hemos querido dejar este otro lado, una narrativa disonante, que es la única que encontramos con Darío en estas 9 cuadras. Recordemos que estas 9 cuadras son más de 2000 frases, y si las descomponemos en palabras, son más de 4000 palabras, digamos. Solo esto encontramos no en defensa, digamos, pero sí poniendo un punto sobre los ataques a Carabineros, que es los pacos no son nuestros enemigos, ellos son igual de indios que nosotros, peleamos contra los privados.
¿no? Haciendo alusión, digamos, a esto que yo decía recién, que es a qué clase pertenecen los carabineros, o a quienes tienen que defenderse, al pueblo o al Estado, digamos, hay una dicotomía ahí. Y por último, algo que está casi entre medio del ataque, ¿cierto?, en términos, digamos, de una connotación bastarda de carabinero, y por el otro, el hecho de decir que no son nuestros enemigos, algo que ya lo adelantaba Darío, ¿cierto? Y es esta frase, que es el título además de nuestro conversatorio, que es "mata al Paco de tu cabeza", ¿no? Que es muy interesante, y es la frase que además Carla Fardel eligió para hacer un texto que la verdad que un texto extraordinario, maravilloso que escribió, muy, muy, muy interesante, porque tiene algo que nos interpela a todos, ¿no? Pareciera, ¿cierto?, que podría haber habido una suerte de introyección de una forma de pensar que en la forma, ¿cierto?, en el imaginario podría ser como de represión o de abuso, ¿cierto? Y a partir de eso generar comportamientos, porque eso produciría, ¿cierto?, nuestros marcos cognitivos para relacionarnos con los demás, ¿cierto? Porque lo que está apelando, digamos, a que te metas en tu cabeza, o sea, al habla privada, digamos, para que puedas, para que te des cuenta que ahí también quizás está la represión y el abuso. Muy interesante la frase. Yo con esto, Darío, dejaría la pregunta abierta, terminaría con esto, dejo la pregunta abierta para que comencemos entonces el conversatorio. Muchas gracias, Julio, de verdad, gracias. Súper buena provocación inicial. El material da para mucho, como ustedes ven. De hecho, da la tentación, yo miraba en algunos comentarios a un costado, como que uno empieza a mirar, y les va a pasar a ustedes también, que uno empieza a mirar las cosas chiquititas que aparecen. A nosotros hasta el día de hoy, después de un año de este registro, que fue 6, 7, 8 y 9 de noviembre del 2019, todavía cuando a veces revisamos alguna fotografía mirando, y de repente a ver, agranda, y te aparecen cosas que no las estabas viendo, que estaban tapados, que estaban sucias. Hay relatos que siguen, digamos, apareciendo. Gracias, Julio, y le voy a dar ahora la palabra para partir, si les parece, Felipe, Carla, que partamos con Carla, porque además el nombre de su texto da título a este conversatorio, en esta conversación, en esta provocación, ¿cierto?, respecto a qué hay con esta intensidad. Pacos, la palabra más mencionada, todo lo que nos ha mostrado Julio y mucho más, el desprecio, toda la burla, etcétera, y también este juego, ¿cierto?, esta contracara también de el Paco que uno tiene en su cabeza. ¿Cuánto hay también de símbolos más allá en concreto de los carabineros y carabineras? Estimada Carla, muchas gracias por estar acá, bienvenida. Yo siempre digo que es antropóloga, es doctora en psicología social. Lo que pasa es que trabaja con un equipo, con la gente de Milenio, etcétera, que siempre me confundo y digo antropóloga, pero en realidad es doctora en psicología social. Entiendo la Universidad Autónoma de Barcelona, si mal no recuerdo. Muchas gracias, Carla, por participar en el libro y en este conversatorio. Gracias a usted. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Genial. Oigan, en realidad, ¿saben qué? Los agradecimientos son de mí para ustedes por esta oportunidad, por este conversatorio, por la oportunidad de haber escrito eso. Y yo aquí quiero decir que esto de verdad para mí fue una oportunidad. Uno siempre dice gracias por la oportunidad como si fuera un cumplido, digamos, una frase mecánica, pero la verdad es que yo, desde que empezamos las primeras conversaciones con Darío, con Julio, yo le dije, mira, yo soy académica, o sea, mi prosa es la prosa fome, aburrida, de paper, que básicamente uno le escribe a los colegas y nunca transfiere uno la frontera de la universidad, lo que obviamente me parece mal, no, no lo estoy celebrando, pero en el fondo yo lo primero que hice fue como hacer una advertencia respecto de mi posición, digamos, de mi posición como académica. Entonces, cuando yo le digo, dale Darío, lo hago, pero tengo que decirte esto, ¿cachai? Esta no es mi prosa natural. No obstante, para mí es una oportunidad y fue un aprendizaje tremendo. Entonces, cuando Darío nos manda las oportunidades de título que teníamos, de cierta manera, oye, Carla, que hagan esto, mira, tal persona va a escoger esta frase, ¿cuál te tinca a ti? Y yo veo, mata al Paco en tu cabeza, o mata al Paco en tu cabeza,
Y ¿saben qué? Me cargó. Porque lo tengo que decir, me cargaron dos cosas. Me carga la palabra Paco, me carga la palabra mata. ¿Saben qué? Como que hay algo de esto que lo encuentro maravilloso, pero hay algo que me parece tan violento que me senté a elaborarlo como buena psicóloga, digamos. O sea, todas las nubes de palabras que está mostrando Julio son de una fuerza y de una potencia de la que no podemos ser indiferentes. Entonces, de alguna manera mata el poco en tu cabeza y me quedo dando vuelta y dije, ya me voy a hacer cargo de esta violencia con una elaboración más psicológica a lo mejor. Y partí así como dándole vuelta. Yo soy psicóloga, pero soy psicóloga del trabajo, entonces no psicóloga laboral, psicóloga de procesos de trabajo, ya más cercano a la sociología del trabajo que psicóloga laboral. Entonces me acordé de una cosa que a mí siempre me llamó la atención, que es la historia de los profesores normalistas. A lo mejor aquí hay más de uno que tiene un familiar, una abuela, una tía, un tío normalista. Muchos hemos sido educados bajo la doctrina y la disciplina de un profe normalista, que son maravillosos, son un estandarte de la cultura. Y bueno, resulta que una vez, leyendo sobre historia de un libro de la Sol Serrano, de esta historiadora de la educación, ella contaba el proceso de formación de los profesores normalistas. Y es súper interesante porque hacía una analogía entre la formación del normalista con la formación de los carabineros. ¿Y qué tenían en común este proceso de formación? Tenían varias cosas en común. Las que más me llamaron la atención fue, primero, que partían desde los 14 años, que partían, en realidad, tanto el profesor normalista como la formación de carabineros, partían o se consideraba que era gente que venía de determinados estratos sociales, que además había que moverlos de su estrato social original y ponerlos en una suerte de lo que llamamos en psicología, lo que llama Foucault también, como una institución absoluta. ¿Y qué es esto? Son aquellas instituciones donde uno duerme, come y básicamente vive 24/7 y cada quien se paga. Estamos hablando de dos oficios que parten más o menos a la misma edad, que tienen la misma formación, pero además hay otras cosas que son muy curiosas. Por ejemplo, los dos usan uniforme. Y si ustedes recuerdan, las profesoras normalistas no podían usar el pelo suelto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo con esos procesos? Son unos procesos de despersonalización en el proceso de formación. Ya tanto los carabineros como los profesores y hartos oficios más, lo que hacen el proceso de formación es despojarlo de la pertenencia social, de su cultura, de su historia personal, para institucionalizarlos. ¿Ya? Cuando decimos, oigan, no me van a creer, se me está acabando la batería. Qué curioso, ¿no? O sea, uno empieza a hablar y como que estamos quedando... Si no, le doy el pase ahora al padre porque voy a quedar así como sin nada. Ya, pues la cosa es que está buena la historia. Ya, entonces, además hay otras cosas como esta despersonalización del oficio. Entonces, ¿yo por qué los quiero llevar a este punto? Porque para mí hablar de Paco no es hablar de una persona, es hablar de un rol social. Y es el rol que también cumplió un profesor, lo que pasa es que de otra manera, pero es el rol de guardián de la cultura y el orden. Entonces, por ejemplo, a mí no me sorprende que finalmente tanta palabra vaya hacia la figura hacia la figura retórica del Paco. Porque finalmente lo que tenemos, o sea, yo estoy haciendo una interpretación arriba de la interpretación que hacen ustedes, ¿ya? Pero esta idea de mata al Paco tiene que ver también con matemos el orden preexistente. Un orden preexistente que hay que abortar, un orden preexistente que ha abusado de nosotros, que ha violado nuestros cuerpos. O sea, entonces yo con eso en el fondo quiero decir, a mí me da dolor la palabra mata al Paco porque cuando uno dice eso piensa en una persona, en un cuerpo, en una familia detrás. Yo en el fondo quiero volver a la idea de que el Paco es un rol social de guardián y
y de establecimiento de orden. De un orden que por supuesto ya no queremos o que nos resulta inútil, nos resulta perturbador. Y en ese sentido, ¿saben qué? La pregunta entonces, si es que el Paco es un orden simbólico, vamos a preguntarnos entonces cómo es que este orden simbólico ha entrado en nosotros, ¿ya? Y a ver, esa es la primera provocación del texto. La pregunta es, a ver, vamos a preguntarnos cada uno de nosotros, partiendo por mí, en la escritura de este texto, ¿cómo es que yo reproduzco este orden? Porque tal como decía, tal como mostraron ahí, compartieron los colegas, el fragmento, no hay consumo sin consumidores. No hay competencia sin competidores. Entonces, por ahí yo creo que no es que uno reproduzca el modelo 100% o con una lealtad máxima, pero sí es cierto que varios aspectos de uno están día a día reproduciendo un modelo. Y esto yo creo que tiene una ventaja súper potente cuando uno piensa en la transformación social, porque no es que uno se tenga que transformar en el activista de la trinchera, aun cuando agradece mucho uno ese ejercicio político de muchos compañeros, también hay acciones cotidianas que van generando la transformación. Ya son los rayados, son comprarle los huevos en la esquina, es en el fondo otras cosas, que son esas a las que se apela también en este texto que pudimos compartir. Por ahí va mi reflexión en el fondo. La pregunta es, como buena psicóloga, ¿qué de mí debo abortar para seguir o para permitir la reproducción de este modelo que tanto daño nos ha hecho en el último tiempo? Muchas gracias, Carla, por esta primera provocación. Le voy a dar el pase a Felipe y me voy a permitir un mini comentario que quizás después desarrolle, solo para decir que en esta lógica, digamos, de la figura del Paco, de los Pacos, tal como está puesto en las calles, a mí me pasa, y soy de una... Mira, no sé cuál será el porcentaje, pero no creo que sea más allá de un 0,1% de la gente que, autoidentificándose de izquierda, como es mi caso, tenga una mirada en general como más bien cercana al rol de Carabineros de Chile. Entonces ahí bajan todo al tiro, llegan las críticas, bajan los seguidores, la gente se desconecta, etc. Porque ahí me pasa, y te hago le agrego el comentario, digamos, de Carla, Felipe, para darte el pase. ¿Cuánto también habrá? ¿Qué pasará? ¿Será el gran problema de nuestra sociedad los pacos, que es lo que concentra, ¿cierto? De alguna manera esta fuerte carga de violencia del lenguaje, simbólica, etcétera? ¿O habrá más cosas? En fin, no sé, hay una elaboración que quisiera, digamos, después profundizar, pero te dejo solo eso, porque yo sospecho. Solo lo que quiero decir es que yo sospecho cuando los malos están tan nítidamente identificados. Más bien es eso. Muchas gracias, Felipe, por estar acá con nosotros allá desde la chimba. Eso, gracias. Y estáis muteado si queréis hablar, lo clásico. Estáis muteado, pero... ¿Quién no? Toda mi vida me han muteado. Oye, yo le agradezco a usted y a con la Carla. Mira, a mí me pasó, bueno, primero el contexto. Yo estoy acá en el campamento y nosotros empezamos en el estallido empezó acá automáticamente la cesantía. Muchos eran reponedores en el mercado, eran guardias, cuidadores de autos. Y además, si se acuerdan, en ese tiempo había mucho Twitter o cosas así en la red de grupos como de neonazis o otros, decían que iban a quemar los campamentos, y sobre todo en estos campamentos que están en el norte, que 100%, 99% son no chilenos, o sea, migrantes. Entonces la gente estaba muy asustada, estaba por un lado sin trabajo, por otro lado muy asustada, de que no llegaban unos mensajes que a las 4 de la mañana iban a hacer encender el campamento por todos lados, pues no se escapara ninguna rata, eran muy violentos. Entonces, en ese contexto, no sé, yo empecé a leer las distintas frases y empecé así como Mateo, como
a separar las frases que más me gustaban, pero de repente llegué a esa que escogí, menos bala y más libro, y me pasó algo así como muy fuerte, me hizo recordar, y yo lo que escribo ahí, gran parte del texto, escribo el pasaje, lo que pasó, los que somos más viejos nos acordamos de eso, que la Universidad Técnica del Estado, en el momento del golpe militar, fue muy violento, porque eran llevaron ahí todos los oficiales que estaban presos por la rebelión que tuvieron los militares en Sucre, y esos militares los soltaron en el golpe militar y se fueron a la Universidad Técnica. Por eso lo de Víctor Jara y todo, y fueron muy violentos, muy... Bueno, y en ese contexto de que estaban disparando en la Universidad Técnica y tenían a todos los profesores ahí, habían disparado con armas de guerra, habían destrozado todos los vidrios, tienen al medio del patio, o sea, la figura está en medio del patio, al rector de la universidad, el doctor Silver, y lo apunta un oficial, pasa la bala y lo apunta, y le dice, dinos dónde están las armas de la universidad, con la bala pasada. Y el doctor Silver, en ese ambiente, con una bala pasada, apuntándole a la cabeza, que las armas de la universidad son el conocimiento, la ciencia y el arte. Es impresionante. A mí eso siempre me marcó ese episodio y eso se me vino así automáticamente a la memoria al leer eso. Y haciéndole más vueltas y recibiendo vueltas, yo creo que a nosotros se nos pegó algo de la dictadura, pero más se nos ha ido pegando después toda eh, la ideología del neoliberalismo del mercado. Por un lado, Chile en los 70 fue súper ideologizado políticamente, pero nosotros nos pasamos al otro extremo ahora, que es la desideologización política, como no tener piel. Uno está atento a todo, al autoconsumismo, a la competitividad, a la droga, este sentido, como decía la Carla, falso de libertad. Estamos, eso es como una ideología imperante. Hemos matado la ideología partidista. Y esa ideología se nos ha metido la fuerza, la violencia. Yo creo que el triunfo del no, la campaña del no, fue que no usó las armas de la violencia del mercado, la violencia que nos había metido, de que el que pensaba distinto era enemigo de la patria, había que eliminarlo, sino que fue la alegría. Somos todos una comunidad. Pero ha sido más solapado el mercado en irnos lavando irnos metiendo esta nueva ideología, y se nos mete y somos hijos del mercado. O sea, no hay el mercado, la competencia, yo te hago un argumento para dejarte callado. Si yo gano la elección, aunque sea por un voto, te anulo. Si yo soy un supermercado más grande, elimino al supermercado más chico. O sea, no hay colaboración. Y en eso la cultura, el libro, el arte, la ciencia, representa todo lo que es la comunidad, reconocer las raíces, la colaboración con el otro. Las universidades se han transformado poco a poco en transmisoras de título de conocimiento y poco transmisoras de cultura, de ciencia por la ciencia, del arte por el arte. Hemos ido matando el diálogo. Ellos no dialogan, se toman las escuelas. Si tú no piensas igual que mí, eres enemigo. Entonces, la bala, la fuerza, la lógica de la fuerza, el destrucción, esa lógica que se nos ha metido a nosotros ahora del no diálogo.
a mí me llama la atención que algunos han hablado ya de la nueva constitución, que lo más interesante de la nueva constitución, más que lo que se escriba, es el diálogo que va a haber. Es lo que aprendimos con sangre los chilenos, que nadie sobra en el país. Todos tienen algo que decir. Pero ya han empezado a hablar de la cocina. Cuando volví de África a Chile, lo que más me llamó la atención, el llegar a acuerdo, el dialogar con otro, era ser amarillo, era algo malo. Hoy día gana el que destroza al otro, el que le dice una frase violenta, el que lo friega con el argumento, el que lo descalifica, o sea, el que tira la bala. Yo creo en la democracia, yo creo en la lucha, pero las armas tienen que ser el conocimiento, la ciencia y el arte. Hemos consumido demasiadas cosas y pocos libros. Entonces yo noto que hay un ambiente, y esto no es solo en Chile, lo que fue el estallido social para Chile ha sido la pandemia para el mundo. La pandemia fue el estallido social en el mundo, porque es una cosa universal. Este Trump que saca 70 millones de votos, o Bolsonaro, tener un enemigo, porque el enemigo pueden ser los inmigrantes, el enemigo puede ser el que piensa distinto, o el Paco. O sea, yo necesito un enemigo para poder reforzar mi argumento, porque necesito eliminar al otro. No podemos colaborar, no podemos competir. O sea, no podemos colaborar, tenemos que competir. Alguien tiene que eliminar al otro. Esa lógica me apena mucho. Yo creo que es una herencia que nosotros tenemos de una ideología del neoliberalismo tremenda, y es la que tenemos que superar para poder llegar a la cultura de la colaboración y el diálogo. Y ojalá la ideologización política, que nos hace mucho fuerte, no es otra cosa la ideologización política, sino que es buscar un proyecto común para el país. Por eso a mí esa frase me llegó mucho y me atrajo a lo de Kirchberg en la Universidad Técnica, y todo lo que representa eso, que fue lo que los militares trataron de eliminar en el golpe, pero lo que no pudieron eliminar ellos durante la dictadura lo terminó eliminando después la ideología del mercado. Muchas gracias, Felipe. Bacanes, profundas como siempre tus palabras. Mira, yo les quiero proponer algo a todos ustedes. Yo voy a dar una pequeña opinión cortita ahora, pero la verdad que mirando, en este caso, tenemos un pequeño margen para que sea real el conversatorio. ¿En qué sentido? En que si alguno tiene alguna pregunta, podríamos hacer una ronda chiquitita, quizás unas 5 o 6 personas. Ojalá puedan hacer la pregunta súper como específica, a viva voz. Y con eso hacemos después una ronda para ir tomando, para ir reflexionando. Así que mientras lo van pensando, solo con afán de relleno, y haciendo un ejercicio, hablaba Felipe de esta cosa, digamos, de ser catalogado de amarillo. Bueno, voy a ser amarillo respecto a lo que tú has planteado, porque justamente voy a avanzar un poquito y voy a retroceder otro poco. Voy a quedarme al medio, porque para plantear mi punto, a mí me pasa que, por ejemplo, tú haces, Felipe hace, y que de alguna manera es parte de lo que expresan el análisis de estos muros, que es el tema, digamos, de la violencia, ¿cierto? Y de la carga de la violencia. Los rayados, cuando uno analiza el conjunto de rayados que hay en contra de Carabineros, son rayados muy violentos. Algunos los agarra y tienen, por supuesto, un juego un poco humorístico. Hay uno que también está en el libro, que no lo seleccionó ahora Julio, que es algo ofensivo contra los pacos, que es uno de los más geniales que encontramos. Es decir, sales con tu lata de spray y ya rayas. Algo ofensivo contra los pacos, porque en el fondo ya no se te ocurre qué más, y que cada uno le agregue lo que quiera. Por supuesto que hay un poco de juego, tal como cuando uno está agarrándose a peñascazo, para decirlo en buen chileno, ya sea como estudiante, trabajador, lo que sea, con Carabineros en alguna cosa, hay una cierta dinámica, ¿cierto? Y algunos se van detenidos y te gasean. Hay una cierta dinámica. No es que sea muy linda, no es bonita vivirla, pero sucede en todas partes del mundo y ha sucedido en casi todos los tiempos. Sin embargo, y un poco lo que quería entrar es lo siguiente: al parecer el estallido social fue una erupción de gran violencia, ¿ya?
Ahora, el punto es que cuando uno analiza, destrabó candados que durante 30 años no se habían destrabado. Por decir una cosa, votamos hace algunas semanas atrás un plebiscito que no se habría hecho si no hubiera sido por el estallido, y también su carga de violencia, sobre todo en las primeras horas, los primeros días, que seguramente no habría movilizado ni le habría puesto sencillamente la pistola en el pecho a gran parte de la élite política, empresarial, etcétera. Es decir, a mí me parece, y yo creo que incluso los rayados nos dan un poco esa mirada, que es primera vez que la élite tuvo susto de veras. De veras. Incluso la reacción de los chalecos amarillos en las primeras semanas tiene un poco que ver con eso. Es decir, había susto de veras. Van por nosotros. Bueno, pero lo que quiero decir es que eso es un momento inicial. Y ahí quizás tengo eventualmente un desacuerdo en el sentido de que eso también tiene un rol de utilidad. Pero pareciera, y aquí viene el gesto amarillo, porque uno podría entonces seguir en esa perspectiva y decir, adelante compañeros, vamos por el asalto del Palacio Invierno, es que pareciera, y ahí me interesa la reflexión y por eso me parecen muy buenos los puntos que hace Carla, que hace Felipe, que es finalmente cuál es el rol, un poco lo planteaba Carla así, cuál es el rol que ocupan carabineros, ¿ah? La figura, esas figuras de autoridad. Hacía una comparación, Carla, con las profesoras normalistas, uno podría buscar otra, podría actualizar eso, tanto el uso del uniforme, la socialización a temprana edad, el rol institucional como un deber ser, en fin, hay varias cosas. Pero hay una cosa, y esto es el punto en realidad que quisiera compartir con usted, antes de abrir la palabra, es que me pasa, por ejemplo, con los rayados de carabineros, porque yo me he agarrado a peñascaso con los pacos, para decirlo así. Pero, no sé, me pasa que después de ese instante, de esa puesta en escena, porque siempre es una puesta en escena, cuando tú vuelves a la casa, me cuesta entender que efectivamente sea Carabineros, el Paco, el culpable de todos los males. Y me pasa lo siguiente, había varios rayados, algo compartió Julio en lo que mostró, y hay harto en el libro, el análisis, que tiene que ver, por ejemplo, con la idea del Paco ignorante. Paco, avergüenzas a tu hijo, había rayados de ese tipo. Paco, no sabes leer, como dentro de las 9 manzanas que comprende este trabajo está la Biblioteca Nacional, en los muros de la Biblioteca Nacional había mucho de eso. Y yo en algún momento me preguntaba, en esas preguntas autoincómodas, bueno, y si uno cambiara el sustantivo, si uno cambiara el sujeto, y en vez de hablar del carabinero, del Paco, hablara de la persona del aseo, el rayado se vuelve tremendamente ofensivo. Entonces, hay una cosa que lo someto a diálogo, a conversación acá también, que tiene que ver con una cierta carga, por supuesto, despectiva, etcétera, pero un cierto clasismo que de repente como que se cuela sin querer queriendo. Y ahí yo me preocupo, porque entiendo que generalmente quien agarra un plumón, una lata de spray y está en estas marchas donde hemos estado, la gran mayoría, seguramente los que estamos acá, ya sea físicamente o emocionalmente, por supuesto que lo que hay es un intento liberador de ir hacia otro Chile. Y bueno, ese otro Chile que uno desea, probablemente si le preguntáramos a todos quienes estamos acá, estamos de acuerdo que tiene que ser un Chile sin clasismo, etcétera. Entonces, en esta lógica, o este discurso a veces un poquito maniqueo, cuando dice, bueno, el Paco que toma la decisión de hacer lo que no hace la gran mayoría, es en realidad una decisión plausible, o estamos hablando de una épica, estamos pidiéndole un nivel de heroísmo de alguien que renuncia a su trabajo, porque finalmente eso es también, digamos, un trabajo. Bueno, en fin, me gustan los claroscuros, por eso el texto de Carla es muy bueno, por eso el texto de Felipe pone el acento seguramente donde hay que ponerlo, en el tema de la educación. Pero en fin, quería compartir estas reflexiones precarias, no hay ninguna tesis muy profunda en ello, sino más bien preguntas incómodas para poder tratar de seguir avanzando. Así que dicho esto, si alguien quiere meter la cuchara, yo voy a ir abriendo los micrófonos. Felipe, Carla, no sé si por de pronto ya quieren meter la cuchara mientras alguno pide la palabra. Yo voy a esperar que pidan la palabra. Mira, yo quisiera solo agregar una cosa que se me olvidó decir, que así como Kirchner le contestó al milico que lo apuntaba con el fusil en la cabeza, que las armas de la universidad, cuando le apuntaba dónde están las armas, son el conocimiento, la ciencia y el arte, y las armas de la democracia son el conocimiento, la ciencia y el arte. No es la violencia. Yo tengo miedo de un estilo, de un nuevo fascismo que está metiendo en el mundo y en Chile. El que ataca al otro, el
que elimina al otro, el que asusta al otro. Hay una forma de nuevo fascismo que es la que a mí me preocupa, que van creciendo. Claro que quizás ahí lo que señala más es la vertiente xenofóbica, que probablemente es la más nítida, ¿cierto? Y que la más vivencia, pero no es la única. Hay dos palabras pedidas, Carlos y María Angélica, vamos a ir en ese orden, y vamos a dar unas dos palabras más y después le vamos a pedir a Carla, a Felipe, a Julio y a mí, si se nos ocurre, meter una cuchara para esta primera provocación. Carlos, tengo que desmutearte. Ahí te desmuteó, ¿no? Espérate. Los voy a desmutear a todos, pero Ahí sí. es mentira. ¿Están ¿Se desmuteados? escucha? ¿No? Sí, dale, Sí, Carlos. ¿se escucha? Dale. Sí. Sí, Carlos, te escucho. Hola, mira. Mi pregunta en sí es si con la reforma a Carabineros que se viene ahora sin un interventor del mundo civil servirá de algo, porque hablan de aumentar los años de carrera, hablan de estudiar más tiempo Carabineros, pero sin una intervención civil, ¿ayudará en algo si siguen siendo los mismos generales los que están a cargo de esa intervención dentro de Carabineros? Eso. Gracias, Carlos. Mira, ya, cerramos las palabras porque ya están muchas pedidas, entonces vamos a dar la palabra en este orden. María Angélica, después Manuel Navarrete, después Alejandrina, y después Matilde, y creo que no se me queda nadie, y con eso cerramos. María Angélica, puedes hablar, estás desmuteada. Tienes que desmutearte tú, eso. Sí, ya me desmuteé. Muchas gracias, Darío, gracias por la invitación. Muchas gracias por el libro, porque ya había visto algunas fotos y por este conversatorio. Yo les mando un gran saludo, todo el Nehuen de la montaña, desde acá de Caleu, no sé si se ve el cielo, los abuelitos. Maravilloso. Pero más que una pregunta, yo quiero hacer una acotación. La acotación es la siguiente. Los profesores normalistas efectivamente comenzaban su enseñanza a los 14 años y había, entre comillas, una suerte de despersonalización, porque a esa edad a uno lo pueden mover y malear. Pero los profesores normalistas cumplieron un rol fundamental en la conformación de la ciudadanía y del país, de la entidad y de la identidad nación, porque fueron a los lugares más apartados e hicieron muchas cosas fundamentales, pero yo creo que hay una que es fundamental. Enseñaron arte, música, las matemáticas, a escribir, pero fundamentalmente le enseñaron a leer a un grupo, a una población que estaba lejos de acceder a cualquier forma de educación, porque era una población que pertenecía al latifundio, que era casi propiedad de los dueños de los fondos. Que como una cosa así como de, para que se entretenga la señora, armaron una escuelita y ahí llegó el profesor normalista. Entonces, ese acto de enseñar a leer fue un acto emancipatorio, de una envergadura que ustedes no se imaginan. Y ese acto emancipatorio fue el que paulatinamente nos llevó, por ejemplo, a la elección de Allende del año 70, a que las personas por primera vez se miraran a sí mismos como sujetos y sujetas de derechos. Y eso fue lo que empezó la destrucción en términos económicos mucho antes, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, porque no servía, digamos, ya en términos económicos para lo productivo que existiera el profesor normalista. Pero quien les da el golpe de gracia es Pinochet. Los destruye, los persigue. Muchos profesores normalistas fueron torturados y fueron detenidos y fueron desaparecidos, entre ellos Manuel Guerrero. Por lo tanto, si yo lo miro y lo veo, tú dices, ya los comparas en términos de cómo se forman. Efectivamente, los profesores y los carabineros son la policía, pero la alta policía son los académicos. Esos son más peligrosos todavía que los profesores. Y ese acto emancipador, ese acto maravilloso de enseñar a leer, yo creo que Pinochet quiso barrerlo, y claro, de alguna manera, y la Concertación también, pero está ahí. Y creo que ese es el gran mérito de los profesores normalistas. Gracias, María Angélica. No va a comparar con los pacos.
Ok, con la última frase estaba la síntesis de lo que planteaste. Por favor, no me comparen los profes normalistas con los pacos. Gracias, María Angélica, bacán. Manuel Navarrete, tengo que desmutearte yo. Estoy aprendiendo esto después de 8 meses de pandemia. Ahí sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ya, bacán. Quiero partir de un parecer que es súper personal, que es que yo creo que la libertad es un periodo, es una transición. Uno transita entre órdenes y órdenes finalmente, y el momento en el que estamos ahora es justamente ese, que creo que es lo lindo. Yo estudié en la Católica del Paraíso y hay una placa que dice que nunca fuimos más libres que cuando luchamos contra la opresión. Y creo que es interesante cómo se van generando esos nuevos órdenes, en tanto existe esa resistencia contra los guardianes del orden, que es lo que comentaba la Carla. Hace poco también murió Diego Armando Maradona y salieron guardianes de un nuevo orden, que me parece súper interesante también, que el orden feminista de no querer levantar ídolos donde existió abuso, machismo, violación, incluso se habló de pedofilia, pero lo que quiero decir es que cómo nosotros imaginamos, o sea, no me quiero meter en el nuevo orden, porque yo creo que el nuevo orden no es hacer política de ficción, sino que con los guardianes de ese nuevo orden. ¿Cómo imaginamos a los guardianes del nuevo orden? Desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva de la calle, cómo creemos que la calle imagina a esos guardianes del nuevo orden. Por ejemplo, esos guardianes del nuevo orden van a estar despersonalizados, esos guardianes del nuevo orden van a operar solamente en el espacio público real o van a operar también en el espacio público digital. Esos guardianes del nuevo orden van a ser personas cultas o van a ser personas que están instrumentalizadas solamente a guardar ese orden. Y creo que eso, ¿qué es lo que opinan ustedes? Desde la perspectiva psicológico-sociológica y la del padre también. Gracias, Manuel, te pasaste. Alejandrina. Tengo que desmutearte. Yo como que te... Solo con la mente, pero no funciona así. A ver, ¿ahí sí o no? Ahí, Ahí sí. Dale. Bueno, estamos aquí con Alejandrina. Quería hacer un comentario. Mi nombre es Daniver. Soy un profesor de la USACH. Es un par de comentarios. Uno es que encuentro que no es muy apropiado igualar el orden de educadores normalistas con educadores con personas que mantienen el orden desde el punto de vista de represivo, que son dos tipos de órdenes. Uno, por supuesto que podríamos decir que la disciplina está subyace, pero de todas maneras son dos procesos bien distintos desde la formación, y quizás parte de esa problemática quedó resuelta en el caso de Goyao. Manuel Guerrero era un profesor normalista asesinado por la policía. Entonces, me parece que de repente hay una lógica del empate, como si los rayados fueran una violencia inusitada, cuando en realidad hay una interiorización de la violencia institucional. Y no solo es el Paco como cuerpo, la persona, que por supuesto vamos a encontrar a lo mejor 1000 Pacos buena onda, y a lo mejor hasta Pacos comunistas, Pacos de izquierda, Pacos progresistas, pero es la institución, lo que significa la institución. Entonces, no es el Paco por ser el Paco persona, sino que es el Paco porque en el inconsciente colectivo está que hay degollados, está el guanaco, está el zorrillo, están personas mutiladas del sistema visual. Entonces, yo creo que esos elementos también hay que cuidar mucho el lenguaje en cuanto a esta lógica de tratar de quizás de empatar un poco o escandalizarse mucho con la violencia de un rayado. Al final, si es que tú no tienes las armas, ¿qué te queda? El verbo, la palabra. Y entonces, en el fondo, cuando interiorizas por décadas, y que al final no son 3 décadas, tampoco son 30 años, podríamos decir que son siglos, y entonces al final
es una forma de expresión, de rabia acumulada, por supuesto, pero ante una violencia que está institucionalizada desde el Estado y distintas instituciones que son órdenes, buscadores del orden y desde la represión. Entonces yo creo que hay que tener un poco en consideración algunos elementos de ese tipo también. Muchas gracias por tu opinión. Muchas gracias. Me encanta que estén de a dos viendo. Perdona, pero eso es una deformación profesional cuando estamos conectados en Zoom. Y bacán que más que se produzcan estas discusiones y las interpretaciones sobre las intervenciones. Vamos con las últimas dos palabras. Primero estaba Matilde, que levantó mano física. Ya pues, Mati, tenéis que prender la mano digital. Y después vamos con Ariel. Espérate, tengo que buscarte. Aquí está ahí. Ya, ahí te podéis desmutear, Matilde. Creo. Sí. Hola, Perdón, hola Darío, pedí la mano en el chat. Por el chat pedí la palabra. Chat, ya. Semidigital. Dale. Con la confianza que tengo le puedo decir. Bueno, un gustoso cariño. Por fin salió este trabajo que yo recuerdo que yo les decía, hagan un libro. Tú te debes acordar a ti Me acuerdo perfectamente. Que me parecía súper interesante. Agradezco que el cura, bueno, Felipe, ¿no es cierto?, haya traído una vez más, cosa que nunca se recuerda, la matanza de la Universidad Técnica del Estado, porque eso fue lo que fue. Ya, o sea, se recuerda a Víctor Jara, que violencia, matanza, pero esto partió en la Universidad Técnica del Estado. Agradezco sus palabras. También agradezco lo que escribió Carla. Sin embargo, no comparto la comparación. Ya, para nada, para nada. Yo sé cómo se forman los carabineros y también sé cómo se forman las profesoras normalistas, ¿ya? Y lo sé de cerca, de lejos, por todos lados. Y la verdad que un carabinero elige el ser carabinero, no estoy hablando de la oficialidad, sino que el carabinero que está en la calle, al que le llaman bastardo y todo lo demás, ese carabinero elige ser carabinero por lo que decía un señor que lo dijo hace poco rato acá, va a tener un sueldo seguro, va a tener una serie de prebendas y que por último el padre le dice, sé Paco, ¿ya? O sea, sé Paco porque te vaya a ordenar, ¿ya? O sea, y aparte con un mandato de orden. Pero a quienes fueron profesoras normalistas, incluso muchas de ellas llegaron a ser para poder comenzar a trabajar como mujeres. Ojo, hay una postura feminista también. Por eso la pedagogía, ¿no es cierto?, y la escuela normalista fueron llenas de mujeres, porque por ahí partieron trabajando muchas mujeres. De ahí saltaron al pedagógico. Yo tengo muchas tías. Mi mamá no quiso ser profesora normalista, porque sabía que tenía que ir a rural, pero era una de sus ideas, ¿te fijas? Entonces, pero sin embargo fue grupos de mujeres que salieron de sus casas, salieron a trabajar a lo rural. Entonces la comparación, no me parece ese punto de comparación como que tiene mucho falta, digamos, o sea, falta, y además no usaban uniforme, pues la mayoría ya no usaba uniforme, incluso empezaron a usar uniforme después. Entonces no hay como muchos puntos de comparación. Y siempre he pensado que los orígenes del trabajo que tú eliges o de lo que tú quieres ser, te van a marcar generalmente el resto de tu camino y de por vida. Entonces es re importante en estas como comparaciones distinguir bien cuáles son los orígenes. Eso, muchas gracias y me gustó lo que dijo Carla Fardela. Me gustó igual su escritura, buena. No, buena. Y yo seleccioné la peor parte, lo hice absolutamente ex profeso, de verdad. ¿Ah? Sí, pues muy buena. Para que lo tengas después en el libro. Buena. Gracias, Mati. Ariel, terminamos contigo, te doy, ahí ya puedes desmutearte, creo. Insisto, no creo. ¿Se me escucha? Dale, perfecto. Te escuchamos. Ahora no, porque te volviste a mutear. Te desmuteo de nuevo. Ahora sí. Perdón. Muchas gracias por la palabra. Yo tengo una pregunta que le hice en el chat hace un rato, que es que si tal vez que la atención se lo lleven los pacos no sea beneficioso para la clase política,
porque lo que me pasa es que, claro, in situ en la protesta, los pacos son la imagen de la represión, entonces, claro, en ese sentido entiendo que se la lleven los pacos, pero al mismo tiempo también puedo decir que son proletarios, o sea, me pasa algo similar a lo de Darío, que si bien me molesta mucho que ya pegan, me comí un par de lumazos, el año pasado estuve varias horas fuera de una comisaría esperando a hartos amigos que se lo habían tomado injustamente, pero al mismo tiempo me pasa que no puedo echarles como la rabia, la culpa o querer que odio hacia ellos, no le puedo generar odio, eso me pasa. Y creo que puede ser un problema para tal vez el debate político o discusión que se lleven una gran cantidad de odio, porque al final son una herramienta, yo lo veo como una herramienta política. Es mejor para los políticos que se hayan rayado de Paco a que hayan rayado de ellos mismos, eso creo. Muchas gracias, Ariel. Con la palabra, Ariel, gracias de verdad por todas las intervenciones, además que es un conversatorio que efectivamente crea el tiro, digamos, diferencia. Así que voy a partir por Carla Fardela, que ha tocado la comparación de la tarde, y después para que puedan abordar un poco parte de los planteamientos y alguna cosa que quieran agregar, y luego terminamos con Felipe Berrío y agradecerles además que estén acá. Dale, Carla. Ya voy, qué bueno, porque yo tengo que reaccionar a lo que, a todas las... Me tengo que hacer cargo de lo que dije, básicamente. Dale. Entonces, puedo seguir comparando. Puedo seguir comparando y no lo digo como una provocación, ni tampoco me voy a aferrar al argumento, porque ¿sabéis qué? Como que también entiendo la reacción de la dificultad para tragarse esta comparación. Lo entiendo, porque son dos figuras que en muchos momentos de la historia han sido antagónicas, pero también en muchos momentos de la historia han sido aliados. O sea, la formación del Estado se basa en instituciones como las que hemos nombrado. Lo que pasa es que hay momentos de la historia en que se separan y momentos que todos conocemos. Y hay momentos de la historia en que se tratan de liquidar, digamos, o una parte trata de liquidar a la otra, básicamente. Pero yo creo que aquí, y además es que yo no quiero situar el análisis en las personas, ni en mi tía normalista, ni en el primo de la prima que puede haber sido carabinero, porque yo creo que este problema va más allá de las historias personales y tiene que ver con las historias sociales, con los roles sociales. Y en ese sentido yo creo que efectivamente hay un punto de comparación que tiene que ver con que ambos roles sociales son de guardianes de la cultura y del orden. Y aquí yo quiero decir que la cultura que ha defendido la educación formal ha sido la cultura hegemónica. Más allá de que el aprendizaje o que la apertura a la escritura y a la lectura nos permita replantear las zonas de pensamiento y nos permita un pensamiento creativo, y más allá de eso, yo creo que no hay que perder de vista que la educación y las escuelas se crean con un afán de homogeneizar la cultura, de lograr que haya una identidad nacional. Estoy yendo a 1800, yo lo sé, pero hoy día, las escuelas que tenemos hoy día giran en torno a un modelo androcéntrico, colonialista. O sea, las historias que nos cuentan son las historias de Europa, las historias que nos cuentan son las historias de los hombres, y por más que lo enseñe una mujer, estamos hablando de un oficio profundamente feminizado y mal pagado. Entonces yo entiendo que haya fugas dentro de la profesión docente, y efectivamente las hay. Yo soy hija de profesores que me abrieron la cabeza, pero no quiero situarme en las historias personales, quiero situarme en las historias sociales, en cuál ha sido el rol y qué la comparación solo habla de un punto en el que esta comparación nos permite iluminar para ambos lados. La comparación tiene el bello ejercicio de que la diferencia permite la comparación, ¿cierto? La diferencia permite iluminar. O sea, está de más, no voy a defender que Carabineros es diferente a los docentes y que cumplen un rol distinto, no, solamente quería como puntualizar esto de cómo los pacos en realidad son un simbolismo de guardián de la cultura hegemónica, androcéntrica, colonialista, y puedo seguir diciendo más cosas, pero hay muchas culturas también.
¿ya? Y son esas las que se nos van metiendo entre medio para poder hacer rayados creativos que le abran la cabeza a todas las personas que van pasando por ahí. Igual así, en el fondo, me permito seguir dialogando con la gente que no está de acuerdo con la comparación, obvio, para eso estamos, me alegro de haber provocado un poquito esta discusión, y nada, pues, y lo otro en el fondo respecto de la escandalización, que fue otro comentario que también lo voy a tomar, porque yo orgullosamente no dejaré de escandalizarme con la violencia. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, y espero no dejar de escandalizarme con la violencia. Porque creo que ahí, en esa cosa que se mueve en el cuerpo cuando uno ve la violencia, es cuando estoy afectada con el sistema. Cuando uno se deja de escandalizar con la violencia, con el abuso, con la injusticia, me parece que ahí empieza la alienación también. Eso. Buena, gracias Carla. A mí me pasa siempre, ustedes con mucho nos hemos encontrado en otros espacios, que a mí me encanta porque hay dos características que son notables y que no tienen por qué ir de la mano, que en el fondo son personas inteligentes, digamos, que usan las neuronas efectivamente no solo para jugar a los pescaditos en el celular, sino que para pensar en Chile y que además con niveles de sensibilidad poderosos. Entonces, a mí me encanta cuando nos reunimos gente que piensa, bien, mal, más o menos, y que siente. Y ahí yo digo, carajo, hay patria y matria, ciudadanos y ciudadanas. Señor Felipe Berríos, querido cura Berríos, quería mutearte, ¿no? Ahí sí. Yo quisiera decir hoy que una cosa que no se nos olvide, yo creo que el libro y la presentación que ustedes hicieron del libro, el libro es mucho más allá de la cuestión de los pacos, ¿eh? Sí, po. El libro es o sea, hay algo en el estallido profundo. Bueno, es una cosa. La otra cosa es que yo quiero un poco defender a la Carla en su posición. O sea, me he metido en el tema porque está como legalismo en Chile, sobre todo cuando uno tenemos peruanos, bolivianos, colombianos que vienen de culturas como informales. Nosotros somos tan formales y sin saber este número que al menos voy a hacer nada. Y yo creo que nos viene en Chile alejado, no éramos virreinato, la manera de protegerse de los caprichos del rey o del virrey era la ley, la norma. La norma fue un signo de libertad, de independencia. Y en ese sentido, creo que hay un punto de unión, porque yo recuerdo los carabineros de antes, que atendían los partos, eran tomados como jueces en los pueblos, eran Paco que estaba ahí. Lo que pasa hoy es que hubo un quiebre que fue en el golpe militar. En el golpe militar, no solo con la traición de Mendoza, acuérdense que murieron carabineros defendiendo Allende, la moneda carabineros rasos. Mendoza traicionó a los carabineros muy profundamente, no solo porque sino que hizo pasar a los carabineros, se los quitó a la civilidad. Y pasaron a ser los carabineros de las Fuerzas Armadas, pasó a ser un cuerpo opresivo. Y muchas de las generaciones han conocido el lado de los carabineros opresivos, no el carabinero guardián de la civilidad, el carabinero que servía, era un servidor público. Como también, o sea, yo creo que nosotros estas cosas en otro sentido. También yo quisiera decir otro punto, aquí pasa en esta Chile que son dos Chiles, porque la clase alta, la clase más ilustrada, es una cuestión contra uno está en la población, en el campamento, la gente pide carabineros. La primera, lo primero que aquí no tenemos, manda el narco, manda el prepotente, no tenemos autoridad, y uno pide que haya una autoridad. No tenemos Estado. Aquí un narco el otro día nos dejó pasar el camión del agua y no lo dejó pasar y se quedaron familias sin agua. ¿No? Entonces,
Pero no es solo Carabineros, sino que también es la justicia. Para la gente, un juicio, un abogado o los Carabineros significa cárcel inmediatamente. O sea, a nosotros no nos encarcelan porque tenemos institutos, contactos. Encarcelan a la gente. Entonces, no es solo Carabineros, es antiguamente actuario, hoy día son los abogados, la justicia, todo esto es la cosa que nosotros tenemos que democratizar de nuevo. Para la gente enfrentarse a un carabinero, a un abogado, a un juez, significa la posibilidad de ir a la cárcel. No significa en ningún momento impartir justicia o protección. Hay que tener cuidado con eso porque la gente habla, la misma gente, los pacos le sacan la cresta, pero ellos también, si no tenéis carabinero, estáis sonados. No tenemos otra manera de protegernos, tenemos cosas que son de maderita y aquí los disparos y las cuestiones, o le está pegando un gallo a la mujer y uno llama a carabineros y uno pide porque los carabineros no llegan. ¿Qué pasó con ese carabinero que protegía y se transformó en un carabinero opresor? Y yo creo que ahí el núcleo inicial es que los carabineros lo pasaron a las Fuerzas Armadas. Y ahí sonó carabinero. ¿Qué quiero decir? La tercera última reflexión. A mí me toca mucho este problema carabinero porque yo soy cura. Y mira el símil que hay muy grande. Curas violaron a niños. Y cuando la gente empezó a hablar del abuso de los curas, la reacción de nosotros fue no creer. Después fue a cambiar los curas al lugar o protegerlo, cuidar la institución. Y esa ha sido la reacción de Carabineros. O sea, yo le he dicho a Carabineros, cuando alguien denuncia a un poco que se ha violentado, ha pasado a violentar los derechos humanos, es una persona que al denunciar eso está salvando a los carabineros, a la institución, gente corrupta. Pero la reacción que nosotros tuvimos en la iglesia es igual a la que están teniendo los carabineros. Pero además quiero decir otra cosa. No basta ahora que nosotros entreguemos la justicia o se expulsen o se persigan a los curas abusadores. No basta eso, sino que tenemos que cambiar la institución iglesia permitido que estos gallos subsistan adentro. Meter a las mujeres en la jerarquía, que los curas vivamos de nuestro trabajo, que nos dejemos de creernos superiores a los demás. Un montón de cosas que nosotros tenemos que cambiar en el disco duro, que por algo estos curas fueron líderes o permanecieron dentro de la iglesia. Lo mismo le pasa a los carabineros, no basta con que se lleven a juicio, porque además se llevan a juicio al Paco Razo, sino que el carabinero tiene que hacer un cambio en el lógico, un cambio profundo, darse cuenta que ellos no son fuerzas represivas, no son fuerzas armadas, ellos son hechos para proteger a la civilidad. Y eso yo creo que se deformó profundamente cuando Mendoza traicionó y hizo pasar a los carabineros de Fuerzas Armadas. Yo creo que a nosotros nos toca, a mí me hizo mucho mella la declaración que hizo el Paco que empujó al cabro del puente para abajo, Paco de 22 años, de una familia súper sencilla, de pueblo, y el Paco dijo, él y yo somos víctimas de un poder mucho más grande. Y es verdad. Yo creo que no podemos prescindir de la policía, del Paco, pero no puede ser. Mira lo que hizo la doctrina Meri en investigaciones, que le falta, pero acuérdense cómo era la investigaciones antes. Y la doctrina Meri fue transformándola. Yo creo que eso hay que hacer un cambio, los carabineros mucho más profundo. Ellos no son
no pertenecen a las Fuerzas Armadas, no son un grupo represivo, es un grupo que está al servicio de la comunidad. Y ese yo creo que es el cambio que hay que hacer. ¿Cómo hacerlo? No tengo idea. No tengo idea cómo hacerlo dentro de la iglesia tampoco. Yo pensé que iba a dar la solución, pues Felipe. No. Yo creo que todo sonado. Yo creo que la iglesia es un barco, así como ahora Magallanes que quería ir a las Molucas, la iglesia quería vivir el evangelio, pero la iglesia se ha transformado en un estorbo para el evangelio y este barco se tiene que hundir. Tenemos que sacar las cosas que sirvan y hay que hacer otro barco distinto que nos lleve a las Molucas y que no sea un estorbo. Y viejos como yo vamos a morir con este barco, pero hay que hacer otro nuevo. Yo creo que con los carabineros hay que hacer algo parecido. Felipe Berrío, Carla, muchas gracias. Démosnos un aplauso. Deja de un momento. Ahí sí, están todos desmuteados. Démosle un aplauso. ¡Bravo, bravo! Bravo, muchas gracias. ¡Bravo! Por las reflexiones. Muchas gracias. Oye, muy buena. Gracias. Yo solo para despedir, los muteo, pero ahora están desmuteados en buena onda, es decir, pueden desmutearse, pero solo para, como reflexión final, a nombre de Julio mío, agradecerles la participación a todos ustedes. De alguna manera, mira, en este proceso en que estamos, caractericémoslo con el hito central, que es probablemente el tema de la nueva constitución, el proceso constituyente, pero que de alguna manera no solo debiera ser ese proceso político institucional en sí mismo, sino que debiera ser solo en eso lo que tiene que ser a nivel social completo. Y efectivamente la última reflexión que nos regalaba Felipe, con esa mirada autocrítica respecto al tema de la Iglesia Católica, es probablemente lo que debiera ese espíritu y ese ánimo teñir muchos espacios de la sociedad, desde las grandes instituciones hasta la familia, hasta los espacios privados, hasta las relaciones de pareja, las relaciones de amistad. Entonces, de alguna manera, muy humildemente, pero aunque en realidad el ejercicio que estoy diciendo es soberbio, es suponer que este tipo de esfuerzos de mirar la calle, lo que fue el estallido social en los muros, es de alguna manera quizás también una de las tantas provocaciones que en muchos temas podemos tener para discutir, para conversar. Así que queremos agradecerle que hayan estado acá, Carla Fardela, Felipe Berrío, de verdad, infinitas gracias. Tenemos un nuevo encuentro en una semana y media más, el día miércoles 9, anótenlo, 9 de diciembre, el martes es feriado, sigue sándwich, aunque en realidad en pandemia todo esto da lo mismo, todo, una jamama, lunes, domingo, miércoles, es el miércoles 9 de diciembre a las 8 de la noche. Así que ese día, a las 20 horas, ya no voy a estar con mi mate, sino que voy a estar con mi copa de vino. Eso nomás les quería decir y los invito a seguir mi ejemplo. ¿Serio? Felipe, Julio, haga el cierre, colega. Está muteado, se muteó solo. Yo no hice nada, se lo juro. Ahí sí, me ganó la tecnología y no supe dónde levantar la mano. Entonces, por eso interrumpí tu soliloquio. No, solo aclarar antes de que nos vayamos que respecto de una pregunta que hablaba sobre la atención esta que se concentra en Carabineros, y que algo de eso también dijo el padre, que efectivamente el libro tiene mucho más que solo una categoría de frases hablando de Carabineros. O sea, de hecho tiene 27 categorías y esta es una de esas categorías. Entonces, el caudal, digamos, narrativo que existe es mucho más amplio y ahí, bueno, no me voy a poner ahora a contar todo lo que aparece, pero ya lo van a ver en el libro. ¡Spoiler! Claro. Oye, Julio, da lo mismo si los que están acá ya lo compraron, así que da lo mismo. No digan nada. Esa es la parte buena. Regalo No, de Navidad. pero Ya es regalo de Navidad ya. Claro. Sí. Pero es mucho más profundo, o sea, Autorregalo Navidad. Es mucho más que eso, mucho más profundo y ahí lo van a ver en el libro, que hay mucho más que se dijo en las calles. Gracias, Carla Fardela, tremenda. Gracias, de verdad, tu reflexión honesta, la honestidad intelectual nos encanta. Y gracias, Felipe, por estar acá. Despídense, pues, chiquillos, no sean así.
Feliz Ya, Navidad. chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Un miércoles que Julio maneje el micrófono. Presentación. Chao, chao. Gracias, Darío, que esté bien. Chao, Nos muchas vemos el gracias. 9. Gracias, Virginia. Chao, di chao, Facu. Gracias, gracias. Hasta miércoles. No se olviden. Feliz cumpleaños.